Volvemos con la cobertura exclusiva del operativo militar histórico que condujo a la captura del líder del régimen venezolano. Aunque gran parte de la planificación estratégica permanece bajo secreto, los detalles de esa madrugada comienzan a emerger. Poco a poco salen a la luz los efectos devastadores del ataque. Analicemos el impacto del bombardeo inicial en Venezuela. Esta imagen satelital muestra los puntos críticos golpeados en Fuerte Tiuna, la base militar más importante del país. La destrucción en el complejo militar es considerable. Observen ahora los daños estructurales en la base aérea de La Carlota. Sin embargo, reportes internacionales revelan daños colaterales. Un edificio residencial en la zona costera fue impactado. Según fuentes asiáticas, en el lugar habría fallecido una persona y otra resultó herida durante el ataque nocturno. Las evidencias también confirman daños severos en el aeropuerto privado de Charallave, un punto estratégico de la operación. Con estos ataques quirúrgicos inició la operación Resolución Absoluta, cuyo objetivo final era la captura del alto mando. El presidente de Estados Unidos destacó la precisión de la maniobra, comparándola con eventos de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva ejecutada este 3 de enero comenzó a gestarse en agosto de 2025, con agentes de inteligencia infiltrados en Caracas. La inteligencia recolectada fue tan precisa que sabían incluso qué comía. Con estos datos, se preparó el asalto final. En Kentucky, el Mando de Operaciones Especiales construyó una maqueta a escala real de la residencia para los ensayos. Las fuerzas especiales practicaron la entrada explosiva, atravesando puertas de acero reforzado para la extracción del objetivo. El mandatario venezolano se movía constantemente entre 6 y 8 refugios distintos, pero nunca perdieron su rastro. Todo estaba listo. El presidente estadounidense había autorizado la ejecución para el 25 de diciembre, aprovechando las fiestas. Se buscaba capitalizar que gran parte del personal militar estaba de permiso, pero las condiciones climáticas retrasaron todo. La misión estuvo a punto de aplazarse hasta mediados de enero, pero con el inicio del año, el clima mejoró drásticamente. A las 4:30 de la tarde del viernes 2 de enero, comenzaron los movimientos tácticos en el terreno para la incursión. Cerca de la medianoche, el líder de la coalición tomó su teléfono seguro y dio la orden definitiva para proceder. La operación inició con un ciberataque masivo que cortó la luz en zonas estratégicas de Caracas para cegar las defensas. El apagón buscaba ocultar a los más de 150 aviones militares, entre drones y bombarderos, que despegaron de 20 bases distintas. A la 1:30 de la madrugada, en medio de la oscuridad total y el silencio de la capital, las primeras bombas detonaron. Los impactos destruyeron baterías de radar y sistemas de defensa antiaérea en varias instalaciones militares de la ciudad. A las 2:01 los helicópteros de asalto se acercaron al fuerte principal, recibiendo fuego enemigo inmediato. Uno de los helicópteros fue alcanzado durante la aproximación. Según oficiales, 5 soldados resultaron heridos en la acción. Mientras esto ocurría, el mandatario estadounidense observaba el desarrollo en tiempo real desde una habitación en Florida. Una vez en tierra, la Fuerza Delta, desplegada parcialmente desde África, se movió con velocidad letal por el edificio. 5 minutos después de ingresar, sorprendieron al líder del régimen junto a su esposa intentando ocultarse en un búnker. En ese año, él y otros líderes comenzaron a corromper las instituciones mediante el tráfico de toneladas de cocaína. La acusación detalla asociaciones directas con grupos criminales armados como las FARC y el ELN para estas operaciones. Hace 2 décadas, el cabecilla y su pareja movían mercancía ilícita utilizando escoltas militares armados. También utilizaban a los llamados colectivos para proteger sus operaciones, ordenando secuestros y torturas sistemáticas. Entre 2006 y 2008, actuando como canciller, vendió pasaportes a narcotraficantes y facilitó el uso de aviones privados. Todo esto ocurría bajo cobertura diplomática, permitiendo el lavado de dinero desde México hasta Venezuela sin restricciones. En 2007, su esposa habría aceptado miles de dólares en sobornos para organizar reuniones entre un poderoso narco y el gobierno. Ella recibía pagos mensuales garantizados para asegurar el paso libre de vuelos cargados con cocaína por el espacio aéreo. Al consolidar su mandato,
cambió radicalmente los planes sobre las rutas logísticas para evadir controles. Evitó el uso del aeropuerto principal de Maiquetía y abrió nuevas rutas aéreas clandestinas para el transporte de ilícitos. Y ahora, las autoridades han confirmado la identidad del sucesor. Su rostro permanece oculto por orden judicial. Estas operaciones se realizaban descaradamente, utilizando aviones de la petrolera estatal PDVSA para mover la mercancía. Dos parientes directos de la cúpula se aliaron para usar el hangar oficial en sus operaciones. El objetivo era recolectar $20 millones para financiar la campaña de ella a la Asamblea Nacional ese año. Avancemos a 2018 y 2019. La acusación afirma que delegaron la tarea de brindar protección total a las guerrillas colombianas. Incluso facilitaron reuniones de alto nivel con estos grupos dentro del propio Palacio Presidencial de Miraflores. En 2020 se reporta una reunión en Medellín entre el hijo del líder y miembros de las disidencias para coordinar envíos. El pacto incluía el envío de droga y armas hacia Estados Unidos, delitos que según las autoridades permanecen vigentes hoy. Finalmente, entre 2022 y 2024, otros altos mandos como el número 2 del chavismo habrían abierto nuevas pistas. Estas pistas clandestinas, controladas por el ELN, aseguraban el tráfico continuo de estupefacientes y armamento pesado. Precisamente, desde hace años, el régimen mantiene estas pistas operadas por diferentes carteles. En mayo de 2023, revelamos pruebas basadas en documentos secretos de la inteligencia militar que confirmaban estos nexos. Estos documentos clasificados contienen la ubicación detallada de al menos 30 pistas clandestinas en zonas fronterizas. Es la primera vez que se conocen documentos oficiales donde el propio gobierno registra las coordenadas de estas bases. Las pistas se concentran en dos estados limítrofes críticos, Zulia, frontera con Colombia, y el estado Amazonas al sur. La inteligencia venezolana describe las actividades de estos grupos. Tráfico ilegal a nivel nacional e internacional. Operan directamente desde la frontera, acondicionando pistas no autorizadas para aeronaves en territorio selvático. El gobierno sabe de estas actividades, pero guarda silencio. Un general de la Guardia Nacional informó sobre 14 pistas. El documento identifica que en la región norte de Amazonas opera el ELN, bajo el mando de alias Vallenato. En la misma región actúan dos grupos disidentes, uno comandado por alias Gerson y otro aún sin identificar. Videos exclusivos confirman la presencia activa de la segunda Marquetalia, operando en esta tierra venezolana. También hace presencia el autodenominado Estado Mayor Central, bajo el mando de otro cabecilla disidente clave. Imágenes satelitales revelan estas pistas guerrilleras ocultas en medio de una selva devastada por la minería. La infraestructura ilegal ha penetrado joyas ambientales como el Parque Nacional Yapacana, violando zonas protegidas. La inteligencia confirma que despojan a campesinos de sus tierras para instalar infraestructura del narcotráfico. Un segundo documento secreto detalla la situación en Zulia. 17 pistas clandestinas operadas por disidencias y el ELN. El informe militar reconoce que estas pistas tienen un único propósito: servir de puente para el tráfico de drogas. Antiguas pistas privadas de haciendas prósperas terminaron en manos de grupos ilegales, como se ve en esta imagen. Las comunidades indígenas denunciaron esto hace años. La respuesta oficial fue una supuesta operación de destrucción. Sin embargo, hoy muchos expertos creen que esa operación fue simulada y que la infraestructura sigue operativa. Tras la captura y las menciones del presidente de EU, surgen preguntas críticas sobre el futuro de América Latina. Analistas debaten sobre la reconfiguración de la doctrina Monroe, aplicada por Washington por primera vez en 1823. Esta intervención militar pone en agenda una política que legitima la acción en procesos internos de la región. El mandatario estadounidense representa un cambio en el ámbito internacional, con una visión de poder territorial. Para él, América Latina parece ser una extensión de su país. No se trata solo de intereses, sino de control total. En su discurso menciona el petróleo que nos robaron
sugiriendo una postura agresiva sobre los recursos naturales. Si bien no se habla de más intervenciones, esto deja un precedente claro para naciones no alineadas con sus intereses. Los delitos acusados marcan una línea. Podría significar el retorno a planes de erradicación o un Plan Colombia 2. Estamos ante una nueva estrategia de seguridad nacional y un reposicionamiento geopolítico masivo de Estados Unidos. La falta de un mecanismo de diálogo regional sólido solo fracturará más las relaciones bilaterales entre los países. Gobiernos del mundo sopesan las consecuencias. China pidió la liberación inmediata del líder del régimen venezolano. El gigante asiático calificó el ataque en territorio venezolano como una clara violación al derecho internacional. En un comunicado, Beijing exigió garantizar la seguridad personal de la pareja y desistir de derrocar al gobierno. Turquía llamó a las partes a la contención para evitar consecuencias adversas en la seguridad regional e internacional. Francia expresó preocupación por las implicaciones, aunque su presidente respaldó a la líder opositora Machado. España se unió a 5 países latinoamericanos, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, en un rechazo conjunto. El Papa León XIV también manifestó su preocupación. Desde el Vaticano llamó... El pontífice pidió superar la violencia y emprender caminos de justicia, garantizando la soberanía de la nación. El secretario de Estado estadounidense llamó al gobierno interino a trabajar de la mano con Washington. Instó a romper definitivamente con las prácticas del pasado y cuestionó el exilio forzado de la oposición. Destacó el liderazgo de la principal figura opositora, señalándola como clave en este momento crítico. Pero el futuro político sigue sin rumbo claro. Venezuela entra en una etapa de incertidumbre total. We can now confirm the identity of the woman behind the recent scandal. Control Ministerial, as she is known, is currently facing several charges. This necessary pact represents our only way forward in the current crisis. El país enfrenta un vacío de liderazgo grave, con instituciones débiles y sin una hoja de ruta definida. Estamos en medio de una gran negociación oculta, con múltiples mesas de diálogo internas y externas. Washington ha sido explícito. Mantendrá un tutelaje político estricto sobre el proceso de cambio. El rol de la Fuerza Armada será determinante en los próximos días para definir si habrá estabilidad o caos. El oficialismo aún controla a la población y lo que queda de las instituciones del Estado en ruinas. La operación del sábado dejó claro que no hay freno militar que impida nuevas incursiones extranjeras. Para la diáspora, la tarea no está completa. Volver aún no es una opción segura mientras la estructura siga. En lo económico, el país sigue golpeado por la baja producción petrolera y una hiperinflación voraz. Analistas creen que la economía podría recuperarse antes que el tejido social, que está totalmente roto. Es una economía volátil que depende exclusivamente del ingreso petrolero para subsistir día a día. La situación social es crítica. Millones viven en pobreza, con servicios públicos totalmente colapsados. La migración masiva podría intensificarse nuevamente si no hay señales claras de estabilidad pronto. Welcome back. Today we analyze the implications of El Cambio Real and what it means for the international markets. Welcome to Global Message. The United States remains the central focus of our geopolitical analysis tonight as tensions rise in the South China Sea. El mensaje es contundente. Los intereses nacionales están por encima de los códigos internacionales. La Carta de la ONU permite el uso de la fuerza solo en legítima defensa o guerra declarada,
no en estos casos. Criminal o enemigo. La lectura es clara. Quien tiene el poder militar puede imponer sus intereses sin importar la ley escrita. Medios globales califican el ataque como imprudente y debaten sobre la violación de la soberanía nacional. Estamos entrando a un nuevo capítulo del orden internacional, donde la fuerza prima sobre la diplomacia. Un sistema internacional envejecido parece ineficaz frente a las dinámicas de poder del mundo actual. Por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir esta cobertura histórica en desarrollo.